Además, no olvidemos que en el tema educativo existe un concordato suscrito entre el Estado peruano y la Iglesia Católica, en donde aproximadamente el 60% de los colegios católicos es subvencionado el pago de la planilla de los profesores por el Ministerio de Educación. Hay colegios, la gran cantidad de colegios católicos es por convenio con el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación paga la planilla de estos profesores. Entonces, además de eso, pagan excesivos pensiones, y además no pagan impuestos, están totalmente exonerados de impuestos. Bueno, claro, la Iglesia Católica te podría decir, oye, pero en contrapartida yo tengo los colegios Fe y Alegría, ¿no es cierto? En los cuales la gente va y no paga nada, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí, como te vuelvo a repetir, no va el tema. Si van a pagar impuestos, que paguen impuestos todos, ¿no es cierto? Y ya entrando a un punto que a mí me apasiona mucho, que es el tema educativo, ojalá que instituciones como la Iglesia Católica, no solo la católica, sino la adventista, por ejemplo, que también tiene mucha experiencia en el campo educativo, tomen los colegios públicos, ¿no? ¿Y por qué solo las iglesias? ¿El sector laico acaso no hay organizaciones privadas que vienen haciendo muy bien su función? ¿No les encantaría acaso ellos tomar la administración de algunas cadenas de colegios, digamos Alfonso Ugarte, Ventín, ¿no es cierto? Si ellos han demostrado una gestión eficiente en la administración de un recurso público, ¿qué de malo habría en que estos recursos pasen a ser administrados por organizaciones privadas, religiosas o no religiosas, que han probado, ¿no es cierto?, éxito en la gestión educativa? ¿Acaso la sociedad no ganaría mucho con este tipo de políticas? Pregunto. Indudablemente creo que sí, ¿no? Hay una estrategia en el tema educativo que se debe tomar en cuenta. También uno de lo que se había tomado referente, Carla, era sobre, se estaba manejando, evaluando dentro de estas medidas que está solicitando el Ejecutivo, es el pago adelantado del IGB para aquellos inmuebles que en primera venta de los inmuebles. No olvidemos que esto ha sido una posición que lo ha estado defendiendo la SUNAT desde un principio, que se debe pagar inclusive el impuesto del IGB desde el momento que uno firma el contrato en planos y no recibe de manera material el inmueble, contraponiéndose a lo que dice el Tribunal Fiscal, en el sentido de que la imposición tributaria debe de realizarse una vez que el comprador haya recibido de manera tangencial, de manera material, el inmueble que ha comprado. Entonces parece que se va a tomar una medida posiblemente inconstitucional y de hecho contra de lo que viene tomando la posición el Tribunal Fiscal. También hemos visto un tema respecto a las cooperativas y la carga tributaria, cuando estas cooperativas en realidad están beneficiando a unas personas que se unen para un fin común, para brindar algún tipo de servicio, de bien. En este caso, afectar a las cooperativas con mayor carga tributaria, ¿cómo afectaría la economía? Nuevamente, los impuestos deben ser generales, es decir, aplicados a todos, y deben ser lo suficientemente bajos, ¿no es cierto?, para que no se convierta en una barrera. Entonces, lo mismo se puede aplicar al campo de las cooperativas. Bien, el otro tema, por ejemplo, de las espaldas anchas, ¿no? El caso de Telefónica, que nos ha enjuiciado para no pagar, el caso de las mineras, el caso de esas. Me ha gustado que haya sido muy imparcial lo hemos visto, creo que todos los radioyentes en su distrito, cómo han cerrado bodeguitas de la esquina, ¿no? Oiga, eso es, como ha dicho aquí el experto Walter Puelles, ese es un abuso, pero de los grandazos, Walter, de las espaldas anchas, de los multimillonarios, no se los toca pero ni con el pétalo de una rosa. Canal 2, Canal 4, El Comercio, Canal están debiendo millones y no le cierran pero ni la puerta del baño, Walter. ¿Qué está pasando?
No, yo creo que también por algunos comportamientos puntuales de algunas empresas que tú has señalado, tampoco podemos generalizar. Yo estoy de acuerdo contigo en que la política fiscal o tributaria que sigue el Estado de cerrar local, sea quien fuere, no debería ser tal, ¿no? O sea, puede ser motivo de una multa, y esa multa, si no la pagas, puede ser motivo de un embargo, como cualquier deuda, ¿no es cierto? Pero como cualquier deuda, como cualquier infracción, no pueden venir y cerrarte el local porque te están impidiendo o están violando algo que constitucionalmente está establecido, que es tu derecho al trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo acá los cuadros de impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta por sector económico, y de los 23.300 millones de soles que el año pasado el Estado recibió por impuesto a la renta, 7.000, ¿no es cierto? Es decir, más de la tercera parte fueron aportados por la minería, ¿no? Entonces, la minería es un sector básicamente de empresas grandes, ¿no? Que sí muestran las estadísticas, está contribuyendo, a diferencia de otros sectores como el agropecuario o la pesca, por ejemplo, ¿no? Que su participación no llega siquiera probablemente al 1%. ¿No? O sea, por impuesto a la renta, el año pasado, para que tengas una idea, de los 23.000 millones que el Estado ha recaudado, el sector agropecuario solo contribuyó con 92, ¿no es cierto? Pero un elemento positivo es el crecimiento que se ha tenido, o sea, de 33 millones o de 38 millones que en 2009 el sector agropecuario aportaba al fisco por impuesto a la renta, hoy ya está contribuyendo con 92, ¿no? Entonces hay un crecimiento. Si bien la participación o el aporte del sector agropecuario no es, ¿no es cierto?, un elemento importante actualmente en lo que el Estado recauda, ha crecido, y ese crecimiento se debe a que hay empresas que están creciendo, que están logrando hacer empresa, que era algo que antes no se podía hacer en el agro, o sea, no había. Un poco para concluir, Walter, ¿cuál es tu perspectiva, tu opinión sobre este tema del tema tributario, y cómo crees que se repercutiría en la economía nacional en caso se tomen estas medidas de IGB adelantado, de agrandar la presión tributaria, de repente crear otros impuestos, de quitar exoneraciones? ¿Cómo ves el panorama económico en este sentido? Y de autorizar también la designación de cargos directivos del Tribunal Fiscal. O sea, dentro de las medidas en materia tributaria y aduanera se está incluyendo autorizar al Poder Ejecutivo para designar cargos directivos del Tribunal Fiscal. ¿Esto contribuye realmente a la economía? Yo creo que mientras el Estado siga con la filosofía de que el problema en el Perú es la redistribución de ingresos, y que como el problema es la redistribución del ingreso, significa que hay gente que se está quedando con parte del producto que no le correspondería, ¿no? Me temo que el Perú no va a ganar competitividad, sino va a perder competitividad. Ya, y yo creo que el tema, más que por el tema de la recaudación, está por el tema del gasto. O sea, yo creo que más bien el Ejecutivo debería pedir autorizaciones al Congreso para ver cómo mejora la calidad del gasto, ¿no? De la ejecución, más que preocuparse en cómo aumenta de 20 a 21, ¿no es cierto? Porque ya estamos viendo que el ejemplo de los países europeos no ha funcionado. O sea, la crisis europea actualmente es una crisis del estado del bienestar. Y si nosotros queremos copiar ese modelo, ¿no es cierto?, es decir, llevar nuestra presión tributaria a niveles europeos, ¿no es cierto?, creo que estamos copiando lo malo de modelos que a todas luces actualmente han fracasado, ¿no? Y más bien deberíamos tomar el ejemplo de los países asiáticos, que tienen niveles de presión tributaria muy similar y son competitivamente mucho más desarrollados que nosotros. Muchas gracias, Walter, muchas gracias, amigos. Esto fue Libertad Ciudadana con Carla Romero y Antonio Alemán. Hemos presentado Libertad Ciudadana con Carla Romero y Antonio Alemán.